Tú pasas por tus procesos y cada proceso es un entrenamiento, por eso no se pueden desestimar los procesos en la vida de uno, ¿no? Sí. A veces uno dice, ay Dios mío, pero ¿por qué? Pero los que no saben, pues la pastora atravesaba un divorcio, ¿sí? Yo escuchaba al Señor que me decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese fue como un versículo que constantemente escuchaba de parte de Dios a mi corazón. Guarda tu corazón, o sea, porque uno siente todo eso, rencor, ganas de desquitarte, o sea, de decir cosas incorrectas. Yo sentí que durante todos esos años como que mi luz se iba apagando. Como que ya no era la misma, no podía ser la misma, yo quería ser la misma que siempre fui, pero no podía, y lo que me sostuvo fue la fe. En un punto de mi vida yo pensé, yo dije, bueno, pero o sea, o yo o el ministerio. ¿Ya? O sea, aquí tengo que tomar este toro por los cuernos y realmente asumir que mi vida no es lo que se ve. Que lo que yo estoy tratando de proteger, la imagen que estoy tratando así desesperadamente a costa de mi propia salud, de mantener, no es cierto. De verdad yo digo que tú eliges cómo vivir tus procesos. Totalmente. O sea, es una elección y si uno elige el plan que Dios provee, porque Dios va a proveer siempre la salida, Dios siempre va a proveer a las personas que te van a acompañar, que te van a tomar de la mano, que te van a contener. Y si elegimos ese camino, aunque es difícil, pues vas a salir parado, o sea, no te va a destruir el proceso. Hola, bienvenidos un viernes más a un nuevo episodio de Sincera, nuestro segundo episodio así en línea con invitados. Y bueno, hoy obviamente no estamos solas, pueden ver aquí que hay una persona más y estamos muy felices, pastora, de que pueda acompañarnos. No estamos solos, estamos con una persona sumamente especial para nosotros, nuestra pastora Alma Caraballo. Ella es pastora de nuestra iglesia, también es gerente de la Federación de Iglesias de Santidad Pentecostal y además es una pastora hermosa que amamos, respetamos, honramos. Fue mi pastora, ¿verdad? También estuve bajo su pastorado y fue una bendición total. Entonces, qué honor, pastora, poder tenerla acá en Sincera Podcast. Gracias por aceptar la invitación. Gracias que, bueno, todavía Sincera tiene ahí la influencia de que nos aceptan, de que nos dicen sí rápidamente. Gracias, Señor. Gracias por estar acá, pastora. Ay, no, para mí es un honor estar con ustedes. Las admiro porque son unas jóvenes llenas de fuego, de poder y se atreven a hacer cosas que en mis tiempos no hacíamos. Pero qué bueno porque Dios nos permite experimentar cosas nuevas en su reino y compartir con la juventud. Y eso pastora, algo que particularmente me encanta de ustedes es que quizás en la cotidianidad usted, bueno, obviamente está súper seria, cumpliendo con todas sus labores, pero quien ha pasado más de 10 minutos con usted sabe que es una persona súper divertida y súper jovial también, así que cómo no vamos a empezar nuestra ronda de invitados con una persona como usted, bueno, a quien admiramos también por su fe. Muchas gracias. Y por todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Sí, por su legado. Una de las cosas que más admiro a nivel personal es que eres una persona muy llena del Espíritu Santo. Eso se ve reflejado en tu carácter noble, que tiene paciencia, que es como sabe esperar, sabe dirigirse por el Espíritu Santo. Eso lo admiro mucho. Nunca voy a ver en ti un espíritu así como de hacer las cosas porque sí, ya rápido, no, siempre como que te detienes a ver qué es lo que quiere Dios y qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y eso siempre me ha inspirado mucho y es algo que quiero que sepas que lo vemos. Vemos cómo el Espíritu Santo te guía, cómo reflejas esa calma, esa quietud, esa paz del Espíritu Santo que nos transmite simplemente con tu presencia, simplemente con tu saludo, y eres alguien a quien admiramos muchísimo.
en el Ministerio de Jóvenes, eres referencia para nosotros, para Del viaje de Barquisimeto. Demasiado. Hicimos de Barquisimeto. Sí, ella fue parte de nuestro bueno, acompañante del viaje, la pasamos súper bien. Y también para mí eres referencia a nivel de como predicadora, increíble predicadora. Así que bueno, quizás más adelante la van a ver por YouTube, a lo mejor, no sé. Pero es una increíble predicadora que nuestra iglesia tiene. Y cómo has bendecido a la iglesia con tus dones, pastora. Definitivamente es obra del Espíritu Santo, porque en las fuerzas naturales no. Definitivamente yo puedo apreciar la obra de Dios en mi corazón, en mi vida, con el paso del tiempo. Y estoy en una etapa de mi vida en donde me siento como disfrutando. Disfrutando cómo Dios me ha ido guiando y siento su compañía, su guía, que me ha llevado por diferentes procesos y no sé, estoy en una etapa así como de disfrute, ¿no? Que disfruto estar con la gente, con la iglesia, en el ministerio, con mi familia. Eso me trae mucho gozo y también ver la evolución del carácter, ¿no? Porque es obvio que el reflejo, o sea, quién soy yo, no se debe sino a la obra del Espíritu Santo, definitivamente, que trabaja en el carácter con cada circunstancia. Total. Se le nota mucho, pastora. Creo que quizás no la he conocido de tan antes, aunque cuando llegué a la iglesia también formé parte de su ministerio. ¿Cuánto hace que nosotros nos conocemos? Como 6 años desde que llegué a la iglesia. ¿Y tú? Más tiempo. Porque todo el tiempo que tengo aquí en Caracas, como 10 años, 11 años. Sí, más o menos. ¡Ay, Dios! No saquen cuenta. Es que yo soy evangélica de chiquita. Esa era una de las preguntas que le quería hacer. ¿Cuántos años tienes en el evangelio y cuántos años tienes en nuestra iglesia? Bueno, en el evangelio yo soy cristiana desde que tengo 11 años. Saca la cuenta, ya yo voy a cumplir 50. Muchos años. No me da pena decirlo. Este año voy a cumplir 50 y estoy en Cristo desde que tenía como 11 años, ¿no? Wow. Y aquí en Centro Cristiano de Caracas tengo como 28 años más o menos, congregándome aquí. Wow, qué tremendo. Sí, Sin duda, una mujer de referencia, una mujer de Dios, llena del Espíritu Santo y bueno, un preámbulo que define muy bien a quién tenemos acá en Sincera Podcast. Y bueno, yo he compartido con usted, pastora, no solamente desde el ámbito ministerial, sino que también he tenido la oportunidad de ser guiada por usted en procesos personales, procesos de sanidad interior a los que en obediencia a Dios he tenido que cruzar. Porque bueno, en la vida cristiana obviamente es disfrutable y se pasa bien y Dios es una vida increíble, la mejor vida, de verdad. Pero hay cosas que como seres humanos nosotros atravesamos y que dejan huella y marca en nuestro corazón, ¿no? O que hacemos nosotros los seres humanos que definitivamente dejan huella en nuestro corazón y que ahora requieren un proceso de sanidad, de restauración en nuestras vidas. Y en esta mañana leía la palabra y leía Jeremías cuando Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que aparta su corazón de mí. Y yo entendía eso y lo conectaba con cómo se ve un proceso de sanidad y de restauración. Muchas veces caemos en esas fracturas en nuestra alma, precisamente por quitar la confianza de Dios y ponerla en el hombre. Y en mi caso fue así, o sea, viví un momento de mi vida donde mi confianza estaba puesta en alguien más y no en Dios. Y bueno, tuve que vivir como todo ese proceso de sanidad, de restauración. Y tú fuiste quien me acompañaste. Entonces, para mí, no solamente eres una mujer increíble de referencia, sino que además eres muy importante en mi vida, porque tienes que ver con la restauración de Dios en mi corazón y con la sanidad que Dios ha traído a mi alma. O sea, ahora puedo decir, he superado estas situaciones de mi vida gracias a Dios, pero también gracias a personas que estuvieron en mis peores momentos. Y literal, como dice la alabanza, hay una alabanza que dice que Dios nos ve en el peor momento en el que estamos. Bueno, yo creo que esa visión de Dios es a través de personas, y tú me viste, pastora, en el peor momento en el que yo estaba. Sí, entonces, qué bueno que estés aquí, porque para mí, yo decía, hoy vamos a tener a la pastora una invitada, pero
qué bueno que ya me ve acá pudiendo hablar de muchas cosas. Claro, con libertad. Sí, total. Pero hace algunos años, hace 5 años, hace unos años atrás, me viste en mi peor momento. En el momento de quién soy yo, para dónde voy, qué voy a hacer con mi vida. Totalmente, totalmente. Sí, es verdad. Entonces, qué bonito que ahora podamos hablar de lo que Dios hace, de cómo Dios transforma y de cómo es necesario, tan necesario, atravesar esos procesos que son los procesos a los que Dios nos lleva en obediencia. Eso me hace acordar un versículo que dice que y hierro con hierro se aguza, así el hombre en el trato con el hombre, ¿no? O sea, definitivamente la iglesia puede ser el mejor ambiente para encontrar restauración y sanidad. De hecho, es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que el mundo que nos daña, que nos lastima, que nos abandona, bueno, que hace marcas profundas en nuestro corazón, ese efecto que el mundo deja en nosotros, la iglesia puede ser instrumento de sanidad, de contención, y es bonito ver la obra de Dios, definitivamente, y saber que eres parte de eso. Que al principio se ve, lo mejor. que al principio se ve por fe. Porque Claro, me porque toca cuando acompañar mucha gente en sus procesos y al principio es, yo creo que el evangelio puede transformar la vida de estas personas, Sí. pero por la fe ves una obra, pero luego cuando Dios termina esa obra es para darle gloria a Dios. hay que creer en la gente. Total. O sea, yo Wow. creo que eso es definitivamente el sello de un ministerio divino y auténticamente sano. Tenemos que creer en la gente, o sea, porque de nada te vale invertir tiempo en escuchar, en aconsejar, en mentorear, en discipular a alguien si tú no crees en las personas, ¿no? Y yo creo que Dios espera que nosotros creamos en la gente, Total. ¿ya? Ahora, para creer en la gente y tener confianza en las personas, también Dios ha tenido que hacer un trabajo en la vida de uno, ¿no? Sí. Porque lo típico es que no confías en la gente, Claro. la gente, no vale la pena que confíes en nadie, la gente en algún momento te va a salir con algo, te va a defraudar, o sea, ese es el concepto un poco del mundo, ¿no? Pero cuando Dios sana tu corazón y te restaura, yo creo que una de las características que se rescata es esa, poder confiar en las personas. Y yo particularmente, yo no sé, yo a veces digo que me han pasado muchas cosas por creer demasiado en la gente, pero yo no pierdo fe en las personas, o sea, definitivamente, porque no es en la gente en sí, Okay. Claro. sino en el plan de Dios con Total. esa persona. Entonces confío en el plan de Dios con esa persona y yo me voy a esforzar en que la persona pueda entender que Dios tiene un plan para ella. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Sí, yo lo veo así, como esa confianza de parte tuya, porque quien se invierte en una persona es un acompañamiento que hay que darle a las personas por mucho tiempo, inversión, entrega, acompañamiento, confianza, Oración, ayuno, Total. vigilia. Sí, es totalmente. mucha inversión en las personas que obviamente se da cuando eres capaz de confiar en lo que Dios va a hacer en las personas. Y yo atravesé mi proceso de sanidad, donde, bueno, Dios me sanó, digamos, del síntoma de una dependencia emocional, pero que ese era el síntoma, pero que adentro había muchas cosas que Dios sanó. Y que al principio recuerdo que me decía, no sé cómo vamos a empezar esto, eso nunca se me olvida. La pastora siempre, cuando fui por primera vez a hablar con ella de ese tema, me dijo, no sé cómo vamos a iniciar esto, vamos a orar. Nos encomendamos al Señor. Vamos a orar, a pedirle guía al Espíritu Santo. Durante esta semana vamos a estar orando, tú vas a estar orando, yo voy a estar orando, y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a mostrar por dónde empezar, por dónde escudriñar. Porque el éxito es ese, ¿verdad? O sea, depender del Espíritu Santo. Y uno, de pronto alguien nos escucha y dice, ay, pero si son religiosos. Pero es que definitivamente la Biblia lo dice. Sí, ¿Quién total. conoce al espíritu del hombre Total. sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Total. Y quién más puede conocernos íntimamente que el Espíritu Santo. Y de repente tú estás en una consejería y no hay modo humano de que sepas que esa persona está pasando por esa situación o tiene ese pensamiento y de repente
que la persona diga, wow, ¿cómo usted supo eso? No, yo no lo supe, lo supo siempre el Señor. Total. ¿Ves? Entonces sí, el éxito de toda consejería pastoral para llevar a la sanidad a una persona está en confiar en el Espíritu Santo siempre. Wow, qué bonito. Siempre. Qué bonito eso. Qué hermoso. Para mí es sanador tenerte aquí, de verdad. Es sanador y es ver la bondad de Dios. Porque luego que atravesé todo ese proceso fue que Dios comenzó como a traer mayor bendición a mi vida. Sí. Incluso la primera amistad que tuve después de eso fue mi amistad con Ale. No. Sí, después es como sabes que es como un reinicio. Desde la libertad. Como un totalmente. reinicio de parte de Dios, como, ok, estuvo mal esto, está mal esto, se dañó esto en tu corazón, en tus relaciones. Dios lo sana a través de un proceso. Dios te habla, te renueva la mente, Dios te cambia muchas formas de pensar, de hacer las cosas, tu corazón sana y ahora Dios te dice, bueno, pero ahora hay que hacer nuevos amigos, ahora hay Vamos al laboratorio ahora, Exacto. vamos a la práctica. A la práctica. Ahora yo hice algo en su corazón, ahora usted va a vivir en libertad, ¿sí? Exacto. Y bueno, en esa libertad, pues la primera amistad que tuve fue con Ale. Y ahí nos tuvimos paciencia porque ambas veníamos como de cada una de sus De experiencias sí, difíciles, ¿cierto? difíciles, sí, totalmente. Creo que ha sido muy, muy bonito porque a pesar de que así fue como que un proceso al principio, después de allí el Señor ha hecho algo súper lindo en nuestra amistad y creo que siempre lo decimos, es una amistad sana, con límites. Que edifican, amistades que edifican. donde que abierta. disfrutamos, o sea, no estamos en la mayoría del tiempo, que disfrutamos, no hay un complique, una cosa, o sea, Sí, normal. Nada de tóxico alrededor, Nada, o sea, es una amistad de verdad que Dios nos dio a ambas y que fue la forma de Dios enseñarnos cómo son las amistades en Él y cuál es el plan que Dios tiene para las amistades. Exacto. Y ahí puede comprender, oye, esto es lo que Dios quiere, así es como Dios quiere que yo actúe y cómo funcionan las relaciones. Entonces fue muy bonito eso y para mí fue una bendición poder ser acompañada por ti, pastora. Y te ha tocado acompañar no solamente a mí, sino a muchas personas en su proceso de sanidad. Eres de edificación a nuestra iglesia en ese sentido. Y también te ha tocado atravesar tus procesos, ¿verdad? Personales. ¿Cómo no? Como toda persona también, ¿verdad? Porque Totalmente. el hecho de que acompañemos a otros no significa que no atravesemos de repente nosotros nuestros Nuestros procesos. valles de sombra y de muerte. Tocan Sí, a sí. veces, sí, claro, cómo no. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que yo vine aquí a la iglesia, al Centro Cristiano de Caracas, quiero decir, porque yo me congregaba en otra iglesia, y entonces, bueno, yo venía como una iglesia así muy religiosa, esas, tú sabes, ¿no? Bastante tradicional, sí. Y entonces mis hermanas vinieron para acá y yo le dije a mi mamá, yo voy a ver, porque esa iglesia es como rara, una falsa doctrina, porque, ¿sabes? O sea, tenía esa visión. 28 años después. Sí, una cosa así. Entonces, pero yo venía muy herida, Claro. en mi corazón, Por la por la religiosidad, porque la religiosidad daña el corazón de la gente, el legalismo daña el corazón de la gente. Entonces, yo venía en esa condición y cuando yo entré aquí, me recibió la pastora Gladys, que está en la presencia del Señor, y mi pastor Brochero. Y los dos fueron como padre y madre para mí, espiritualmente hablando. Y conocí como una visión de lo que es el corazón pastoral, legítimamente hablando, pues, o sea, no un pastor nominal. No una función, No un una pastor. función, sino el corazón de un pastor, que es restaurar, que es como la parábola de Levantar, Jesús, ¿verdad? sostener, sí. Que dejó las 99 y fue a por buscar una sola. Bueno, ese ministerio yo lo conocí aquí y me tomaron así como una hija, me adoptaron espiritualmente y emocionalmente. Entonces toda esa hambre emocional que yo traía por muchas heridas y muchas necesidades espirituales, y yo encontré un ambiente que me sanó y sensibilizó mi corazón en ese sentido para las personas que pasan por lo mismo. Y bueno, tú pasas por tus procesos y cada proceso es un entrenamiento, por eso no se pueden desestimar los procesos en la vida de uno, ¿no? Sí.
A veces uno dice, ay Dios mío, pero ¿por qué? Vi por ahí un episodio de ustedes, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué? Bueno, es que son entrenamientos. Sí. Son entrenamientos de Dios y sobre todo cuando tú tienes un llamado pastoral, un llamado para edificar el cuerpo de Cristo, cada crisis de tu vida te va a entrenar. Total. Te va a entrenar para atender a la gente, para escucharlos. Y a veces es como pasas por momentos que no quieres pasar, que no entiendes por qué, porque de pronto me encontré en momentos así como que, ajá, yo que sé, que conozco, porque tengo que pasar por esto, pero definitivamente yo he entendido que el hecho de que tú seas un seguidor de Cristo, que tú tengas una fe viva, no significa que tú no vas a tener problemas. Total. De hecho, creo que en esos momentos es donde se cumple una de las promesas de Dios para nuestra vida, que es que todas las cosas ayudan para bien. Así. Muchas de esas situaciones que vivimos y de esos procesos son consecuencias de nuestras malas decisiones, o sea, de cosas que no estaban, digamos, en el plan de Dios para nuestra vida. Pero Dios, o sea, qué hermoso que Dios en su infinita misericordia hace que esos procesos ahora sean de bendición para poder ayudar a otros. Porque el plan de Dios no cambia por los errores que nosotros conocemos. Así es. Eso es una de las cosas que a mí me trae mucha esperanza. Totalmente. El plan de Dios no Totalmente. cambia, o sea, Dios tiene, Jeremías 29:11 dice, los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. En su mente la intención de Dios siempre es buena. Así es. Los accidentes, los errores, todo eso que ocurre en el camino no cambia el plan. Entonces es. te desenfocan, sí. Te Retrasan muchas veces algunas retrasan, cosas. sí, totalmente, pero siempre Dios provee Su buena voluntad. su Qué hermoso. ¿verdad? Su buena voluntad y otra vez te dice por aquí, que por aquí no es, yo te lo estoy diciendo. Te equivocaste, ¿entiendes? tranquila. Yo sigo teniendo buenos deseos, buenos Exactamente. planes para ti. Y eso es muy Misericordia. alentador. Eso es muy esperanzador porque cuánta gente de repente en la misma fe cristiana ha pasado por fracasos, situaciones en su vida, decisiones que han tomado, o por lo menos en mi caso, en mi proceso, yo llegué a un punto donde dije, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo llegué a esta dependencia emocional? O sea, ¿cómo llegué a poner mi felicidad en manos de alguien? O sea, se supone que yo soy una mujer de fe, si solamente dependía de Dios, ¿cómo sucedió todo esto, no? Y muchas veces, aún estando en la fe, dentro de nosotros están pasando cosas que no son el plan de Dios. Así es. Y por nuestras decisiones, por nuestra ignorancia, por el pecado enraizado en nuestro corazón, por muchas razones, comienza también a surgir el resultado de consecuencias que no fueron direccionadas por Dios, y eso obviamente daña nuestro corazón y daña de alguna forma nuestra vida, pero nunca daña el plan de Dios. Y nunca tergiversa lo que Dios desde la creación, desde antes de la creación de las cosas del mundo, había establecido y había determinado para nosotros. Entonces eso es alentador para cualquiera que nos pueda estar viendo y diciendo, bueno, yo he cometido muchas cosas malas, aún estando en la fe, aún estando en la iglesia, aún siendo líder, pastor, aún siendo una figura de referencia, he fallado, tengo esto en mi corazón que nadie sabe. Es esperanzador porque saber, bueno, hay cosas que están mal, pero hay un Dios que puede tratar eso y que no cambia su plan para con nosotros dependiendo de lo bueno o de lo mal que esté en No nuestro está corazón. condicionado a nosotros, porque imagínate tú, si fuera de esa manera, qué horrible, ¿verdad? Sería Pero no muchísimo. es su bondad y eso se llama gracia. Así es. Eso es gracia, definitivamente. Totalmente. Entonces, qué bueno que estamos arropados por la gracia. Sí, es hermoso eso, pastora. Ahora, ¿cómo te has sentido tú o cómo sientes que de alguna forma ha afectado la fe que tienes en Jesús, tus procesos personales? ¿Cómo sientes que ha habido esa conexión entre la fe que tienes en Jesús y todas las cosas que has atravesado en tu vida? Bueno, ¿Cómo eso te ha ayudado? No, es como, ha sido como la raíz que me ha sostenido. Totalmente. O sea, definitivamente porque
hay una... Tú sabes que una vez yo tengo una amiga en Cristo y ella siempre decía, ay, que yo soy como la niña de los ojos de Dios. Entonces es como una burbuja, ¿no? Así impenetrable, es como lo que se entiende, ¿no? Entonces de repente cuando tu fe es una fe muy inmadura, tú piensas que la fe es es como un manto que impide. Unas escarchitas Sí. aquí. Y yo siento que no, te capacita Totalmente. para enfrentar lo difícil. Entonces, para mí la fe ha sido justamente la raíz que me ha sostenido y ha hecho que, a pesar de situaciones muy duras que he tenido que vivir a nivel familiar y a nivel personal, a nivel de salud, bueno, cuando ya siento que me estoy quebrando, que ya hasta aquí llegué, no, la fe en Cristo hace que wow, otra vez me levante. Entonces sí, para mí la fe ha sido el mejor regalo que yo he recibido de parte del Señor. Y siempre estuve como en esa búsqueda, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo era muy niña y yo tenía problemas de obesidad infantil. Entonces íbamos con mi mamá, éramos católicas obviamente, íbamos al hospital de niños aquí cerca en Caracas. Y entonces por ahí pasábamos por una iglesia muy famosa, la iglesia de la Candelaria, y ahí tenían una gran imagen de José Gregorio Hernández. Y yo sentía que cuando yo iba a ese lugar entraba como... A otra dimensión. Sí, ahora más adelante entendí que era una búsqueda, Claro. era una necesidad en mi corazón de niña, solo que yo no sabía cómo... A quién estaba buscando y dónde a encontrarla. dónde dirigirla y dónde encontrarla, exacto. Entonces ya después más adelante en Cristo encontré y dije, Él es el camino y Wow. ha sido para mí fortaleza. La fe para mí ha sido indispensable, es decir, no me imagino mi vida sin Jesucristo en mi corazón. Como lo dice la palabra, que quienes edifican su vida sobre la roca, cuando vienen tormentas, lluvias, su Exacto. casa permanece firme porque está edificada sobre la roca. Sí. Cuando hablaba sobre eso pensaba en ese versículo, porque definitivamente Dios no quiere que vivamos en una burbuja, porque es a través de las situaciones difíciles en donde nuestra fe es probada y se ve dónde verdaderamente edificamos nuestra casa y dónde verdaderamente estamos construyendo todo en nuestra vida. Entonces, bueno, todo esto que estamos conversando sobre los procesos, más allá de que muchas veces son la forma también que Dios usa para ayudar a otros y para encaminarnos siempre en su plan, también son situaciones que nos dejan ver en dónde está verdaderamente basada nuestra fe. Total, total. Sabes que como nosotros que estamos en el ámbito cristiano, para nosotros es demasiado natural ver a alguien que Dios lo está usando, un gran predicador, un gran pastor, un evangelista de multitud, y decir, wow, qué fe tiene ese hombre, increíble cómo Dios lo usa, la fe que tiene. Y claro que es asombroso ver la manifestación de Dios a través de esa forma, pero creo que hay una forma que a veces perdemos de vista, que es cómo se expresa la fe, y es la fe expresada en un momento de dificultad. Sí. Allí es donde sale a reducir verdaderamente lo que está en nuestro corazón, y lo hablamos incluso, y decíamos, cuando pasamos hay gente que pasa por momentos de dificultad y se deja ver la fe, la falta de fe que tienen o la abundancia de fe que tienen. Qué tan fuerte y madura está su fe en Cristo o qué tan debilitada está su fe y su convicción en Jesús. Entonces, la fe no solamente se ve en la plataforma, la fe se ve en la vida natural, cotidiana, en tu proceso, en tu confianza, cuando estás pasando por cosas que no entiendes, que nunca esperaste estar allí, cuando estás pasando por tu peor momento, allí lo que sale de ti, tu convicción, tus decisiones movidas por la fe, ahí es donde se expresa verdaderamente Totalmente. la fe de nuestro corazón, y eso lo hemos visto en ti, pastora. Tú has sido una mujer increíble que Dios te ha usado, pero creo que últimamente como tu fe ha impactado en nuestras vidas, es como tú has estado estable en un momento donde otras personas no lo estarían. Mira, o sea, la palabra de Dios lo dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y hay una traducción que dice, el que tiene sus pensamientos centrados en Él. Sí. O sea, que donde tú pones tus pensamientos y tu fe es lo que determina
¿cómo vas a salir? Si sales ileso, si sales chamuscado, o si te quemas ahí en el proceso, ¿no? Entonces, la estabilidad espiritual, emocional, está determinada, yo pienso, por la calidad de tu fe. Total. Sabes que en estos momentos uno puede ver de repente personas, gente de fe que pasa por situaciones muy muy complejas, y así como la que tú pasaste. Bueno, para los que no saben, pues la pastora ha atravesado un divorcio, ¿sí? Y esas son situaciones que para otras personas en la fe quizás se hubiesen ido de la iglesia, por lo menos, ¿no? Hubiesen ido de la iglesia. Por lo mínimo, yo no puedo mantenerme aquí. Sí. Por lo menos hubiesen ido de la iglesia, y eso es algo que no hemos visto en ti. En lo absoluto, has sido una mujer que ha atravesado este proceso muy, muy difícil en su vida, pero que al mismo tiempo ha sido el momento donde su fe se ha expresado con mayor profundidad hacia Cristo Jesús. Sí, bueno, la verdad es que esa es una cara oscura. Sí, es muy difícil pasar por una separación, por un divorcio en el Señor. Y para mí esa ha sido una prueba, bueno, muy difícil, y una etapa de la vida que deseo que nadie pase, sinceramente hablando. Y de la que me cuido mucho, ¿no? De cómo hablo y de cómo converso, porque una de las cosas es que me gusta ser íntegra en eso, sobre todo porque entiendo que delante del Señor uno no puede, ¿verdad? Yo puedo venir aquí y decir cualquier cosa, pero Dios sabe, mi hija, yo estoy viéndote, o sea, claro, yo conozco tu corazón, ¿no? A mí no me puedes engañar. Entonces, bueno, pero es difícil porque alrededor de este tema, digamos, hay muchos argumentos acusadores. Hay un ambiente, sobre todo en la iglesia evangélica, sorprendentemente, a veces encuentras mucha resistencia, acusación, ¿no? Y mucho juicio. Entonces a mí a veces me da como un poco de temor hablar sobre esto, pero los que me conocen, ustedes que me conocen, la iglesia en la que por la gracia de Dios acompaño al equipo pastoral, también vivieron mi proceso. Entonces, bueno, definitivamente no fue el mejor momento de mi vida. Ya hace de ese proceso 7 años, la edad de mi hijo más pequeño. Mi Juan José tenía unos mesecitos. Y mi hija mayor, Esther, que ahorita tiene 15, pues tenía 7 años. Y bueno, digamos que tuve que librar una batalla no solo de fe, sino también de emocional. Claro. Una tormenta que sentí que no paraba durante muchos años, porque antes de yo separarme, yo estuve casada 12 años. Okay. ¿Ya? Estuve casada 12 años y fueron unos años bastante como difíciles por el tipo de vínculo que yo tenía con el que es el padre de mis hijos. Entonces, claro, tener que lidiar con la carga interna tuya, primero tú como mujer, ¿no? Porque vamos a estar claros, nadie se casa para fracasar. Totalmente. O sea, vamos a estar claros. Y sobre todo cuando tú eres, en mi caso, desde muy pequeñita en el Señor, el sueño de tener un hogar conforme al corazón de Dios. De hecho, mis padres para mí fueron un modelo. Mi papá partió con el Señor hace ya 17 años y para el momento que mi padre falleció tenía 36 años de matrimonio con mi madre. Y yo vi un buen testimonio en mi casa de lo que era una verdadera familia en el Señor, porque ellos se casaron en el mundo, pero bueno, luego empezaron a buscar a Cristo y yo vi en mi casa un modelo de familia cristiana, ¿no? Y vengo aquí a la iglesia y consigo en mis apóstoles un modelo de familia cristiana. Entonces, o sea, ese sueño de tener la mejor familia, wow, era un sueño muy grande en mi corazón y con ese deseo me casé. Yo hice todo lo que a mi modo de ver se tiene que hacer para tener una buena familia.
Pero bueno, hay cosas que pasé por alto, que definitivamente creo que por inexperiencia pasé por alto, y es una de las cosas que yo recomiendo, y es que la gente realmente busque sanidad. Wow. O sea, porque a veces tenemos muy buenos deseos, muy buenas intenciones, pero si el corazón no está sano del rechazo, de heridas de abandono, heridas de maltrato, de la niñez, de abuso sexual, si tú no estás sano, tú todo eso lo vas a traer al matrimonio, y eso va a ser un problema muy grande. Y eso, digamos que fue uno de los mayores inconvenientes que yo experimenté en mi relación. No tanto de mí, sinceramente hablando, sin ánimos de acusar ni nada, pero sí del que fue mi esposo, ¿no? Entonces, esa falta de sanidad impidió que el propósito de Dios realmente se cumpliera en nosotros como pareja y en nosotros como familia. Y tristemente, después de una batalla muy dura de tratar de buscar ayuda pastoral, de matrimonio, incluso de especialistas cristianos, de ayuda psicológica y todo, o sea, después de agotar tantos recursos, no, ya yo tuve incluso que poner una distancia donde me tocó incluso recurrir a las autoridades, ¿no? Porque ya no podía seguir con esa situación, era insostenible en ese sentido. Entonces, o sea, vivir todo eso fue, bueno, lo peor que me ha tocado en mi vida pasar. Yo sentí que durante todos esos años como que mi luz se iba apagando. Como que ya no era la misma, no podía ser la misma. Yo quería ser la misma que siempre fui, pero no podía. Y lo que me sostuvo fue la fe. O sea, yo me aferré como no sé, como no, porque fue lo único estable que yo conseguí en esa larga temporada de mi vida, que se me complicó, o sea, sí, porque tenía mis niños. Mi niña apenas tenía 7 años y mi niño meses apenas. Entonces era una carga por mí, era un dolor por el propósito que se estaba rompiendo, que se estaba perdiendo. Yo lo sentía así. Una carga por mis hijos que apenas estaban empezando la vida, y también la carga del ministerio, porque yo tengo un sentido de responsabilidad ministerial muy alto, pues, o sea, Dios ha puesto eso en mi corazón, yo tengo una asignación de Dios para edificar la iglesia. Entonces esa iglesia que tanto amaba, que tanto amo, ahora tenía que verme a mí así en esta posición. Y no, eso fue un proceso de muerte lenta, o sea, porque literalmente yo sentí que morí emocionalmente, me enfermé. Yo hace poco, yo me había olvidado de esa parte, pero no sé, estaba un poco como rememorando, y el Señor me dijo, no traigas a memoria las cosas pasadas, porque sí, cuando tú pasas por proceso de sanidad, a veces hay como eso, ¿sabes? Como esos flash que te vienen otra vez del proceso, y como que creo que es como el enemigo tentándote para que retrocedas, pero Dios me dijo, ya va, no vuelvas atrás. Entonces, pero recordé eso, me enfermé, físicamente me enfermé. Yo nunca había oído de esa condición, y el internista me dijo, estás desarrollando un páncreas falso. Y yo, ¿qué? Porque tenía síntomas como una persona que tiene 2 páncreas. O sea, metabólicamente me puse muy mal de salud, o sea, toda mi vida se trastornó, y wow, fue muy duro, pues. No quiere decir que yo era pobre víctima, porque una de las cosas que tuve que aprender para salir del proceso era quitarme ese gorrito que dice, pobrecita yo soy la víctima aquí. Total. O sea, porque nadie es sana en una posición de víctima. Entonces, no puedo vender esa idea de que pobrecita yo, pero fue muy difícil. O sea, realmente yo creo que fue una de las etapas más oscuras de mi vida, que nunca, yo decía, ni en mis peores pesadillas pensé. Se imaginó que algo así. Que iba a vivir una cosa como esta. Y yo recuerdo que fue como un proceso así como que si entré en un túnel de cámara lenta.
y todo es como, yo en mi memoria está así, como que todo iba en cámara lenta, o sea, fue una etapa muy, muy difícil, muy, muy difícil, y me sostuvo el Señor. Yo sí de algo bueno puedo decirme y darle gloria a Dios en ese proceso, es que cuando yo sentía que para abajo, una promesa de Dios venía a mi corazón y me levantaba para el siguiente tramo, ¿no? Wow. Pero fue muy difícil. También me sentí muy sola en el proceso porque, o sea, vamos a estar claros, la mayoría de las veces los pastores vivimos nuestros procesos en mucha soledad. Sí. En mucha soledad porque uno se cuida mucho de, yo no sé otros pastores, voy a hablar de mí, ¿no? Por si acaso. Cuidar de que cómo afecta tu proceso, la vida de tus discípulos, de no tu ser una piedra oveja, de de no ser tropiezo. una piedra de tropiezo, considerar a los demás, a los débiles en la fe, todo ese bombardeo de consideraciones vienen a tu corazón y a tu mente, entonces normalmente uno pasa sus procesos con mucha soledad. Y eso por un lado, que es lo natural, yo digo, ese es el ambiente natural en el que los pastores vivimos nuestras experiencias, pero también que en la iglesia nunca había pasado una cosa así. Total. O sea, en el cuerpo pastoral Wow. de nuestra iglesia nunca había pasado una cosa así. Wow. Entonces tampoco sabían mucho cómo abordarme. Claro. Y eso era horrible porque, o sea, es como... Para muchos fue la primera vez. Entonces o sea, tú- dieron error muchas veces, pues. Entonces todos estaban así como en shock, o como, Claro. ¿qué le digo? ¿Cómo la acompaño? ¿Cómo la saludo? ¿Cómo la saludo? Mejor ni la llamo, porque entonces... Claro, se sumaba No, entonces. fue muy duro realmente. Wow, pastor. Fue Sí, un proceso. yo creo muy- que muy duro. esas son las cosas de las que hablamos y decimos, nunca imaginamos atravesar esto Ujú. y nunca queremos pasar por estas cosas y tampoco es el plan de Dios que atravesemos estas cosas, pero suceden, pastora. Totalmente. Lamentablemente Totalmente. suceden Sí. y suceden dentro de las iglesias también. Para mí fue como salir como de una burbuja, porque como te digo, o sea, yo estaba rodeada de matrimonios ideales, ¿no? Wow. Matrimonios muy estables de años, no perfectos, porque vamos a estar claros, no hay relación perfecta. Así es. Porque las personas involucradas no son perfectas, pero sí gente que tenía mucho que aportar y de la cual aprender mucho. Entonces, claro, de repente ser la primera que sale. Sí. No, y creo que muchas veces como cristianos, pues bueno, como cristianos tenemos metas y una vida clara también de esto es lo que Dios ha planeado para mí, entonces yo quiero esto, anhelo esto, y usted mismo lo decía, como ese sueño de la familia, de también formar parte de ese modelo ideal de familia que de repente sea como muy fuerte, o sea, Total. muy fuerte Sí. eso, no solo por lo que conllevaba toda la situación, familiarmente, sino también como en su ideal, en su cabeza, Sí. digamos, ese sueño, por así decirlo, castrado en ese momento, me imagino que fue súper, súper fuerte. Sí, y fue también como yo en mi proceso siento que fue lo más difícil de lo cual reponerme, pues. Wow. Porque yo tenía un vínculo muy traumático, o sea, llegó un punto en mi relación en que yo decía, o sea, que alguien me libre de esta situación, ¿no? Wow. Porque calleaba mucho, pues, vivía muy difícilmente, era mucho tormento, silenciosamente. Claro. Y esa es una realidad que me gusta exponer y que a lo mejor le hace ruido a muchas personas que piensan en esa perfección, ¿no? El evangelio perfecto, el evangelio donde todo es perfecto. Entonces a ese tipo de personas estas conversaciones incómodas Sí. les genera mucho ruido y eso es comprensible, o sea, yo tampoco voy a condenar eso, ¿no? Pero la cuestión es que de lo que más me costó reponerme fue precisamente como de eso que sentí que perdí, que no podía recuperar, o sea, porque fue un sueño que perdí, Claro. del que me tomó mucho tiempo recuperarme.
Y para lo que yo tuve que hacer es buscar ayuda, o sea, yo no Claro. solamente yo no viví este proceso sola, y eso es una cosa que yo recomiendo a todo el que está pasando por cualquier tipo de quebranto personal, emocional. O sea, hay situaciones en la vida en las que tú, ay, me tropecé, bueno, yo me Y levanto y listo. sigo, yo no Claro. necesito mucha ayuda, pero hay procesos que no, que se tienen que vivir con acompañamiento. Así es. Y hay que tener la humildad para reconocerlo. Totalmente. Y para buscar las ayudas también, ¿no? Totalmente. Y yo tuve que buscar esas ayudas. Yo busqué mi ayuda pastoral, por supuesto, porque como vivo un proceso alejado de mis pastores, no, es imposible. Pero también tuve que buscar apoyo psicológico. Claro. Y en este caso yo decía, ¿cómo voy yo a un psicólogo no cristiano? Y le voy a echar todo este cuento, a decir, viste, por eso es que yo no soy Exacto. cristiano. O sea, toda esa batalla mental. ¿Y eso que era pastor? Y eso que es pastor, y eso, o sea, todos esos argumentos yo los viví, y los viví horriblemente. Entonces yo decía, Claro. yo me estoy volviendo loca, yo necesito salir de esto. Wow. Entonces, conversando con un amigo en Cristo, que es psicopedagogo igual que yo, él me recomendó una psicóloga cristiana. Entonces, bueno, yo fui con ella y de verdad yo le tengo una fe a ella. Y a todo el mundo se la recomiendo, porque una mujer, primero, una mujer de Dios. Y yo Increíble. pienso que uno tiene que saber en quién busca consejo. Totalmente. Así es. O sea, porque un consejo bueno te puede levantar y te puede edificar, pero un consejo malo te puede destruir. Puede llevar por el camino incorrecto. Horrible. Entonces yo dije, yo tengo que buscar una persona plantada en la palabra. Ella es una mujer plantada en la palabra, con una serie de herramientas que le da su formación Claro. profesional. Académica. Y Dios la usó para mostrarme lo que yo no veía de mí, porque eso es otra cosa, cuando tú buscas ayuda y a veces, ¿qué expectativa tú tienes del que te está ayudando? Total. Nada, que te va a pasar la mano y te va a decir, Que te diga lo que quieres pobrecita. escuchar o que te dé la perspectiva que tú no tienes. Exactamente, entonces ella me dio esa visión de la que yo no era consciente, ¿verdad? Que fue el proceso, o sea, mi contribución a la situación que viví, ¿no? Porque yo en ese momento, cuando fui con ella, yo estaba en una posición de víctima, él es el culpable, Claro. Porque me pasó esto a él es el que mí. me hizo daño, o sea, yo estaba en esa posición de acusar constantemente. Pero luego ella en sus sesiones me ayudó a ver qué de mí había contribuido a esa situación, y yo creo que eso fue lo sanador. Wow. Eso fue lo sanador, y yo no me avergüenzo de eso, o sea, porque no tuviera esa visión de qué hice que contribuyó a que la situación familiar se deteriorara de esa manera. ¿Qué hice o qué no hice? Y que no hice, Claro. además, porque me di cuenta de una serie de cosas que yo no había hecho, y para mí fue como muy esclarecedor entender que yo tenía un problema para poner límites. Wow. Yo no sabía poner límites. Yo por naturaleza soy una persona permisiva. O sea, porque lo mío es amor y paz, ¿no? O sea, evita el conflicto a toda costa. Naturalmente así soy yo. O sea, a mí no me gusta un ambiente de rollo, confrontación, las conversaciones difíciles. Ay, no, eso para mí no me gusta mucho, naturalmente hablando, ¿verdad? Entonces, claro, como evitaba ciertas conversaciones, y de repente cuando me atrevía a sacar esas conversaciones no recibía como un oído, bueno, Claro. está bien, vamos a resolverlo, no. Entonces, claro, el hijo llorón y la mamá que lo pellizca, o sea, así de simple. Entonces, Literalmente. ver eso me ayudó a evaluarme a mí misma, y me puso en mi lugar, digamos, ¿no? Me puso en mi lugar. Entonces, fue un proceso que no viví sola, y gracias a Dios que no lo viví sola, porque hoy en día estoy en pie por eso, pues, realmente. Fue la ayuda, la provisión de Dios. La para provisión ti. del Señor para mí, totalmente. Cuando yo estaba en el lugar secreto, en mis oraciones, que oré como nunca, yo creo que nunca en mi vida oré tanto,
Y yo no entiendo cómo hay gente que en los procesos ora menos, Total. o sea, no ora, eso yo no lo entiendo, porque yo lo que hago es que me aferro y yo, en la presencia de Dios, o sea, ahí es donde más chicle me pongo delante del Señor. Y así me puse, y cuando yo sentía que las energías, la fe se me iba como apagando, cuando sentí que la depresión me iba como envolviendo, como la desesperanza, porque yo siento que mi mayor enemigo fue la desesperanza, o sea, yo no sentí que mi futuro lo Se perdí. acabó tu vida allí, hasta ahí llegó. Exacto, me costaba mucho ver el futuro. Wow. Sentía que todo había sido un fracaso, que no valía la pena nada de lo que había hecho por Dios, que toda esa inversión personal que había hecho en ir a talleres, a encuentros de jóvenes, a reuniones de cómo llevar una buena relación, o sea, sentí que todo eso se había ido a la basura, entonces, o sea, ese sentido de pérdida, yo sentí que me envolvió por completo. Entonces, cuando esos momentos llegaban, yo me metía en la presencia, y cuando no, iba donde la psicóloga y ella. Entonces, bueno, fue... Pero, ¿sabes? Has dicho algo clave que definitivamente determina dónde vamos a estar luego de pasar nuestros procesos, ¿no? Porque, bueno, bien lo has dicho, hay personas que en los procesos como que se dejan llevar por las emociones, por lo que están sintiendo, por lo que están pensando, y no van a esa búsqueda hacia Dios, que es lo que verdaderamente nos va a sacar adelante. Entonces tú has dicho algo clave, lo que ahora te mantiene y nos permite tenerte acá, hablando de tu experiencia, ¿sí? Desde la sanidad de Dios en tu corazón, porque en los peores momentos decidiste aferrarte a Dios, como nunca. Y lo que para ti en ese momento era el peor momento de tu vida, la verdad es que ahorita que lo vemos en retrospectiva, allí estabas también teniendo una mayor conexión con Dios, una mayor cercanía con Dios, estabas conociendo a Dios como nunca antes lo habías visto, porque lo estás buscando como nunca antes lo había buscado. Exactamente. Entonces, ese peor momento para ti también fue un momento de una mayor comunión con Dios. Donde me conecté mucho con el Señor. Yo me acuerdo que había momentos en que sentí que el rencor estaba como invadiéndome. Y de repente, pero literal, o sea, el Señor es nuestro testigo. Yo escuchaba al Señor que me decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese fue como un versículo que constantemente escuchaba de parte de Dios a mi corazón. Guarda tu corazón, o sea, porque uno siente todo eso. Claro. Rencor, ganas de desquitarte, o sea, de decir cosas Venganza, incorrectas, de vengarte, de hablar hablar mal, de exponer públicamente, o sea... Que cuando está el caso de tener hijos, es un tema muy cuidadoso, pastora. Aparte de eso, entonces porque están los niños, Claro. y una de las cosas que yo, primero como psicopedagoga, luego como pastora, el corazón de los niños es muy importante. Totalmente. O sea, para mí es muy importante. Entonces yo decía, precisamente de lo que yo más como que me procuré en toda mi vida, formarme y tener herramientas para que cuando yo tuviera hijos, hacerlo de la mejor manera. Y entonces mira, ahora mis hijos son los hijos del divorcio. Eso para mí era horrible. Entonces, pero bueno, no, definitivamente... De verdad yo digo que tú eliges cómo vivir tu proceso. Totalmente. O sea, es una elección, y si uno elige el plan que Dios provee, porque Dios va a proveer siempre la salida, Dios siempre va a proveer a las personas que te van a acompañar, que te van a tomar de la mano, que te van a contener. Y si elegimos ese camino, aunque es difícil, pues vas a salir parado, o sea... No te va a destruir el proceso, no te va a destruir el proceso. ¿Sabes que leía la palabra en Jeremías? Que una de las formas en como Dios le habló a él fue llevándolo a la casa de un alfarero. Y lo que él visualizó es que mientras el alfarero moldeaba en el torno, el barro se dañó, dice la palabra de Dios así. El alfarero estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Y eso a veces pasa. Y luego dice, así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería, ¿sí? Ese es el plan. Él tiene su visión de ti como vasija. Y bueno, si se desbarata aquí, se resquebraja allá,
pero aferrarte a la visión de Dios, la visión que Dios tiene para nosotros es muy Así importante, conocer esa visión, Wow. ¿ves? Es lo que te va como a enfocar. Y por eso yo estoy muy agradecida al Señor de lo que yo viví. No me enorgullezco. Claro. En el sentido de, no, tampoco vendo la idea de que el divorcio es la salida para resolver situaciones, porque eso es importante. O sea, yo he pasado por allí, de hecho todavía estoy en un tema de resolver situaciones de papeleo legal y todo eso. Claro. Pero hay realidades que ocurren. Y fíjate, en estos días yo fui invitada a una congregación, era una actividad de mujeres, y me atreví como a asomar un poco de mi testimonio. Y digo que me atreví porque literalmente es algo que, bueno, ustedes saben, yo trato de lo menos posible de hablar sobre esto. Porque no me gusta de pronto que la gente sienta que, ay, no, sí, sepárate, Claro. así resuelve Que lo el malinterpreten. problema, que lo malinterpreten. No, yo soy muy cuidadosa de eso porque yo creo en el plan de Dios, creo que la familia es el plan de Dios, creo en el matrimonio para toda la vida, Así es. ¿ya? Y sé que ese es el diseño del Señor, pero también sé por mi experiencia de que no siempre ocurre así. Y fui a esta iglesia y me atrevo así como un poquito, como a asomar. Y te voy a contar, cuando ya terminó la reunión, me impresionó la cantidad de mujeres de Dios, porque esta no fue una reunión común, esta fue una reunión, digamos, de mujeres de ministerio involucradas en diferentes áreas de servicio en la iglesia. Y me sorprendió, digamos, en proporción a las asistencias, a las asistentes del momento, la cantidad de mujeres de Dios que se me acercaron con situaciones muy similares. Wow. De maltrato silencioso, de abandono silencioso, la carga de tener que llevar el ministerio y cuidar tu ministerio cuando sentir que tu propia vida se te está desmoronando. O sea, entonces yo dije, hay muchas que están en donde yo estuve, y de repente me identifiqué mucho con ellas porque sé lo que es vivir con ese peso sobre tus hombros de no querer fallarle al ministerio. Pero en un punto de mi vida yo dije, bueno, pero o sea, o yo o el ministerio. Wow. ¿Ya? O sea, aquí tengo que tomar este toro por los cuernos y realmente asumir que mi vida no es lo que se ve. Que lo que yo estoy tratando de proteger, la imagen que estoy tratando así desesperadamente a costa de mi propia salud, de mantener, no es cierta. Total. No es Y al final falsa. es lo que menos importa para las personas y delante del Señor también. Claro, porque, o sea, ¿de qué te vale de qué te vale aparentar algo? O sea, mira, una casa si no tiene bases, por más que tú la pintes, Total. ¿verdad? Por más ventanas bonitas que le pongas, o sea, eso va para abajo. Total. Eso va para abajo porque no tiene fundamento. Total. Entonces, procurar embellecer lo externo cuando la base es un desastre es el peor error que uno puede cometer en la vida. Bueno, nos has dicho cosas muy importantes. Buscar la presencia de Dios en medio de tu peor momento, ¿verdad? Buscar ayuda, no pasar esos momentos solos. Buscar ayuda, abrir el corazón con humildad. Me está pasando esto, estoy atravesando esto, me siento así. Se supone que no debería pasar esto, pero lo estoy viviendo. Buscar ayuda, ¿verdad? Totalmente. Buscar ayuda profesional. Y todo esto ayudó a que pudiera salir de eso. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que te ha dejado estos procesos luego de atravesarlos? Y bueno, vamos a dejar esta conversación por hoy hasta aquí, pero todavía tenemos muchas más cosas que conversar con la pastora Alma. Sabemos que va a ser de mucha bendición y que este episodio ya ha sido así hasta ahora. Sí, no se me pongan tristes, que la semana que viene sale la segunda parte y van a seguir siendo bendecidos por lo que Dios está hablando a través de nosotros. Gracias por estar acá y esperen la semana que viene la parte 2. No te lo puedes perder.